Te damos gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, que podemos traer tu mensaje, Señor, a nuestros corazones y no seamos tardos, Señor. Mire, qué tremendo lo que dice el Señor, el Espíritu Santo, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 11, dice, hablando de la advertencia contra la apostasía, dice. Acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, tenemos mucho que decir, dice, acerca de la apostasía. Y difícil de explicar, dice. Pero la palabra del Señor no es difícil de explicar para un corazón que está dispuesto. Para un corazón que anhela, que busca. Pero dice que es difícil de explicar, dice. Porque ellos tenían mucho que decir, dice, pero es muy difícil de explicar. Y son los tiempos que vivimos, dice. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque nos hemos vuelto tardos para oír. Pero el Señor no está hablando de oír con el oído, está hablando de oír con el Espíritu, de recibirlo y ponerlo por obra. Por eso es que se hace difícil de explicar, dice, los tiempos que estamos viviendo. Porque nosotros, Él está hablando a nosotros, los que estamos en este tiempo, los que estaban en ese tiempo, ahora nosotros que estamos en este tiempo, dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo que estamos sentados en una banca, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, hay tantas cosas en la palabra que a nosotros se nos hace difícil. Una, porque nos creemos maestros sin haber sido enseñados. Entendemos lo que nosotros pensamos, lo que creemos o lo que decimos que el Espíritu Santo nos habló. Hablamos de un versículo y lo sacamos del contexto porque agarramos el puro versículo, pero se nos olvida la palabra para atrás y la palabra para enfrente, estudiar la palabra. Tener un espíritu de escudriñar la palabra, de buscar el pan que es la palabra, de ser enseñados, de ser discipulados, porque ya tengo 20 años, nadie me puede discipular. Yo ya lo sé, mi hermano, pero no se ve por ningún lado. Solo lo dice, pero no se ve por ningún lado. Y el apóstol Pablo, cuando usted lee en el libro de Corintios, en el capítulo 3, en el 1 de Corintios, capítulo 3, verso 2, dice, verso 1, le voy a leer el verso 1. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Pero esa parte de niños no es la que el Señor quiere que nosotros seamos. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque somos carnales. Volviendo a Hebreos, capítulo 5, en el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por eso el apóstol Pablo no podía hablarles como a espirituales. Y eso es lo que pasa con la iglesia de este tiempo, mi hermano. Que las cosas espirituales solo se pueden discernir en el espíritu, dice la palabra. Nosotros debemos de andar en el espíritu, que no es lo mismo andar religiosamente, mi hermano. Tener un espíritu religioso como el que crucificó a Cristo en la cruz, porque no creyeron. No pudieron discernir en el espíritu quién tenían delante de ellos. No podemos discernir estos tiempos lo que el Espíritu Santo tiene para las iglesias. La iluminación en su palabra. Nos quedamos en los rudimentos, nos quedamos en lo que nos fue enseñado por los antiguos, los abuelos, tatarabuelos, que dijeron que esto y esto, y el Espíritu Santo está tratando de traer a nuestra vida
la iluminación en la palabra, pero decimos, no hermano, es que eso no me lo enseñaron en mi iglesia, entonces yo no lo recibo. Pero si usted le dice al Espíritu Santo, Señor, yo quiero recibir el alimento espiritual sólido que tú tienes para este tiempo, agárrese, porque le van a enseñar cosas muy duras que va a ser muy difícil de comer. La leche le pasa suavecito por su garganta, pero la comida sólida usted tiene que digerirla y eso es un proceso, mi hermano. Y si su espíritu lo tiene contristado, su espíritu, no el Espíritu Santo, si su espíritu está sometido por la carne, nunca usted recibirá la revelación del Espíritu, porque eso solo se recibe en el Espíritu. Las cosas del Espíritu solo se reciben en el Espíritu. El que está en esta tierra es el Espíritu Santo, el que habla con nosotros, el que nos da convicción, el que nos trae la iluminación es el Espíritu Santo. Pero verso 14 del capítulo 5 de Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo han alcanzado madurez? Bueno, porque ha habido un proceso. Porque yo me he sometido al Espíritu Santo, me he congregado en una iglesia, he tenido un maestro que me ha enseñado y he recibido la palabra, he buscado en la intimidad con el Espíritu Santo mi relación personal con Él, lo he buscado a Él, yo leo la palabra, yo como palabra, yo busco a Él. Me he apartado del mundo para buscarlo a Él, porque si usted está en el mundo y está en Él, no se puede. Si usted está afanado por las cosas del mundo, por los problemas y las situaciones, bueno, ore primero para que el Señor lo liberte de ahí. Entonces usted tenga tiempo de venir a buscar de su presencia en la intimidad. Ahí le va a hablar. Bueno, ¿y cómo nos va a hablar Él? Cuando nos callemos nuestra boquita y le digamos, Señor Jesús, aquí estoy. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu siervo, tu siervo. Usted lee la palabra, no tiene que leer toda la Biblia, no tiene que aprenderse la Biblia de memoria. El Señor no necesita eruditos, teólogos y todo eso. Lo que Él necesita es un corazón que lo anhele, que lo busque. Ya Cristo vino y pagó por toda la humanidad. No necesita otro redentor el Señor. No necesita otro Pablo que aquí en este mundo. Necesita un pueblo que camine en la unidad del Espíritu para que Él sea glorificado. Porque de otra manera la gente anda atrás de aquel Pablo que resurgió de nuevo. Entonces las personas no pueden crecer porque dependemos de la leche de alguien. Dependemos que nos amamanten porque no queremos la carne sólida, el alimento sólido que el Espíritu Santo quiere darnos, porque ya tenemos años en la iglesia. Somos árboles con muchas hojas verdes, pero no hay fruto. Verso B del capítulo del versículo 14, parte B del versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, aleluya Señor, bendito es tu nombre, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo va a discernir usted? Bueno, hay dos formas de discernir. Hay una forma de discernir en la mente, lo que ven mis ojos, y otra forma de discernir en el espíritu. Yo no estoy hablando de las cosas que son naturales, porque esas son fáciles. Estoy hablando de las cosas espirituales, de la voluntad de Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por la obra, por el ministerio. No, hermano, es que el Señor, yo quiero predicar. ¿Y será que le preguntaste al Señor dónde vas a predicar y cómo vas a predicar? Porque a lo mejor lo manden a un lugar que usted no quiere ir, donde no hay dinero, no hay aire acondicionado y no hay nada. A mí me hace fácil, mire, porque aquí estoy en aire acondicionado, así es fácil hablar. Pero cuando nosotros le decimos, ¿en qué quieres ser glorificado en mi vida, Señor? Bueno, hermano, yo le digo, esas son palabras mayores, porque Él va a hablar. Yo quiero crecer, Señor. No quiero ser un niño fluctuante de leche. Quiero recibir la revelación de estos tiempos. Entonces usted va a empezar a recibir cosas que yo no le puedo decir ninguna, porque se va a escandalizar. Mire, le voy a decir una para que se escandalice. Todo cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios,
debe de celebrar las fiestas de Jehová, Dios de los ejércitos, mesiánicas, en estos tiempos, que celebró, se las dieron a Israel, pero ahora debemos de celebrarlo a los cristianos. Bueno, ahí está una. Usted dirá, este está loco. Bueno, usted pregúntele al Espíritu Santo. Pero todos los que decimos ser nacidos de nuevo, tenemos que celebrar las fiestas mandatorias de nuestro Señor, que son Pesach, que se le ha llamado Semana Santa, el Shabbat, que es la venida del Espíritu Santo, y el Sukkot, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas 3 fiestas hay otras 4 más. Son 3 en Pesach, una en la venida del Espíritu Santo, que se llama Shabbat, y 3 en la del Sukkot. Pero las 3 importantes son Pesach, que es cuando nuestro Señor Jesucristo dio su sacrificio; el Shabbat, que fue la venida del Espíritu Santo. Israel la celebra de una forma, pero era la sombra de lo que había de venir. La sustancia se hace realidad en Yeshua, en su sacrificio, en la venida del Espíritu Santo y en la segunda venida. Para darle un poquito rápido, mire, el Sukkot, para los judíos, celebran lo que ellos vivieron en sucas, en casas móviles que se movían, sucas, cabañas. Bueno, nosotros somos esa cabaña temporal, que un día será quitada y nos darán una cabaña permanente, una casa permanente, un cuerpo glorificado, cuando Él venga en la segunda venida. Aquello era la sombra, esto es la sustancia. Bueno, eso es una de las cosas que la iglesia tiene que recibir. Ya lo dije. Cuando somos niños, estaremos 30, 40 años predicando, alabando, y no es malo, pero nos quedaremos ahí. Es necesario que la iglesia resuelva caminar adelante y decirle: Espíritu Santo, aquí está tu iglesia para que tú traigas revelación. Iluminación en tu palabra, Señor. Es iluminación. La palabra está revelada a los hombres. Es iluminar la palabra para estos tiempos. Porque tenemos que volver a la fuente de donde venimos. De donde fuimos nosotros traídos a salvación, del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. No podemos negar eso, porque de los 2 pueblos hizo uno. Ore y pídale al Espíritu Santo la iluminación en la palabra, y que lo saque de donde donde usted está, y reciba la iluminación de estos tiempos para que Él sea glorificado. El Señor le bendiga. Yo traeré un mensaje más extenso sobre esto, pero reciba esto y ore. Dios le bendiga.